Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Sí, amado Dios, esta fue la oración que nuestro amado Señor Jesucristo nos enseñó que hiciésemos. Porque lo primero que importa, Señor, es que tus intereses y tus propósitos se cumplan. Y aquí estamos, Señor, para honrarte, para glorificarte y para someternos, Señor, a tus intereses y tus propósitos. Por eso, recibe la gloria, la honra y el honor. Y muchas gracias, Señor, por darnos la bendición de entrar al santuario no hecho por manos de hombres, sino al celestial y eterno. Ahí donde tú te encuentras sentado, Señor, en tu trono. Y desde ahí, Señor, controlando todo y dominando a todos. Tú eres el Rey de los reyes, el Señor de los señores, el Dios de los dioses. Tú eres el pastor, tú eres el buen pastor, tú eres el gran pastor de las ovejas. Y a ti, Señor, venimos para adorarte y para agradecerte con todo nuestro corazón, Señor. Esta mañana, amado Dios, estamos tan agradecidos por concedernos la bendición, Señor. Primero que nada, la salvación de esta vida nueva, abundante y eterna que tú nos concedes. Muchas gracias, Dios. Muchísimas gracias por este regalo que tú nos has hecho. Esta promesa de una vida eterna y de una herencia incorruptible, Señor. Muchas gracias. Y muchas gracias por la bendición que tú nos das para servirte, para ministrarte, Señor. Por hallarnos fieles y para ponernos en el ministerio. Muchas gracias, Padre. En esta mañana te honramos a ti. Tú eres el único que debe ser exaltado, glorificado. El único que debe ser alabado y honrado, Señor. Y queremos disponer nuestros corazones siempre para oírte, para saber lo que tú esperas de nosotros. Y así que abrimos nuestros oídos espirituales y abrimos nuestros corazones a ti para que tú nos hables, para que tú me hables y hables a tu iglesia también. Y seamos edificados, consolados y animados. Bendícenos, Señor, con tu palabra, con la exposición de tu palabra, que ha salido de tu boca para bendecirnos, Señor. Gracias, Señor, una vez más, por todo lo que tú eres, por todo lo que tú dices y por todo lo que tú haces a favor de nosotros. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo, el Señor de la Iglesia. Amén. Estamos realmente muy agradecidos a Dios, mis queridos hermanos y hermanas, porque el domingo pasado Dios nos convocó a un día de oración y ayuno y realmente fue una bendición, fue una inspiración ver que muchos se pusieron en la brecha para interceder por este mundo, para interceder por este país, por esta ciudad del Callao, como también por la iglesia y por nuestras propias vidas. Fue realmente una bendición, fue una cosa realmente inspiradora, alentadora, que llenó nuestros corazones de mucha esperanza, porque hemos estado invocando el nombre del Señor, esperando su mano extendida para sanar, para restaurar, para vivificar, para renovar, para recibir esa respuesta que tanto anhelamos. Y ya el Señor ha comenzado a hacer su obra. Gracias a Dios, ahora nuestro pastor Josué Herrera, su hija Jackie, ya le hicieron una nueva prueba y ha salido negativo, así que damos gracias al Señor y damos la gloria al Señor porque es una oración contestada. Estuvimos orando para que en esta prueba saliera negativo y gracias a Dios así ha sido.
Nuestra hermana Ana ha estado siempre saludable y gracias a Dios por eso, que la ha conservado bien. Pero seguimos en la batalla y así algunos otros hermanos han estado recibiendo respuestas ya del Señor y eso nos alegra porque tenemos a un Dios vivo y un Dios real, un Dios personal. Amén. Pero también debemos seguir orando. Hay dos hermanos que están batallando todavía y eso nos impulsa a seguir en la brecha, hermano. Nuestro hermano Carlitos Moreno y nuestro hermano Hugo Barrios están todavía internados, están en UCI también, ambos están en el mismo hospital y están luchando ahí con esta enfermedad, aunque en el caso de nuestro hermano Carlos Moreno es un caso donde se nos está pidiendo de manera específica que oremos para que Dios dé ese aliento de vida, como escuchamos el viernes pasado en ese devocional, cuando Dios sopló aliento de vida a esos huesos secos y les dio vida. Entonces, eso es lo que debemos nosotros pedirle al Señor, que sople aliento de vida sobre ese pulmón que parece se ha endurecido, aparentemente se ha dado una fibrosis y Dios tiene que romper esa dureza, ablandar ese pulmón y además de eso, nuestro hermano Carlitos tiene que volver a la conciencia. Él tiene que estar consciente, él está quizás por tanta sedación, todavía no puede seguir las instrucciones. Debemos orar para que Dios despierte completamente a nuestro hermano y de esa manera pueda responder a las indicaciones que los médicos le dan. Oremos que Dios lo levante y que Dios lo saque caminando de ese hospital. Lo mismo con nuestro hermano Hugo Barrios. Nuestra hermana Mirta está pidiendo que oremos por él, porque Dios le hable también en medio de esta enfermedad. Él está también en UCI y está mejorando, pero como ella nos cuenta, a veces mejora una cosa, pero puede afectar otra cosa, y ya su hígado me dice que está un poco afectado, ¿verdad? Sus pulmones en un 50%, y debemos nosotros orar que Dios también restaure la salud del hermano Hugo Barrios, que despierte también su corazón para, en medio de esa situación, él pueda depender del Señor, él pueda acogerse al Señor. Amén. Así que, hermano, en la brecha, orando por Carlitos, orando por el hermano Hugo y también por todos aquellos hermanos y hermanas que de repente nosotros no conocemos y están pasando una situación delicada de salud. No bajemos la guardia, oremos por cada uno de ellos. Y por supuesto, hermano amado, es bueno orar también porque Dios consuele a nuestro querido pastor Enrique Estupiñán, que ya como ustedes saben, él compartió de la partida de su hermano Santiago. Oremos que Dios esté consolando a toda la familia. Muy bien, en esta mañana también quisiéramos hacer otro paréntesis en nuestra serie de estudios sobre la renovación de la mente, porque hoy, ya desde días atrás, hemos estado viendo en las redes que ustedes han recordado que hoy celebramos el Día del Pastor. Y aunque no es un día de celebraciones, ¿verdad? Donde hoy día no podríamos celebrar con mucha alegría, con mucho gozo, diríamos así, por la crisis que estamos viviendo, Porque ya no solamente tenemos crisis sanitaria, ya no solo tenemos crisis económica, ahora en estos últimos días se ha presentado una crisis política, donde nuestro presidente está en una posición difícil. Y tenemos que orar por todo esto también, hermano. No podemos dejar pasar por alto esto.
tenemos que orar por nuestra patria. Ahora, como decíamos, sé que no es un momento para celebraciones. Hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, hay mucha escasez, hay mucha incertidumbre y aún muchas pérdidas. Sin embargo, mi querido hermano y hermana, permítame con mucho respeto, por supuesto, al dolor, al sufrimiento, a la incertidumbre o a las pérdidas, permítame hacer un tributo a mi Dios, expresando mi más profunda gratitud a Él. Una de las cosas, hermano, que nos bendice a mi esposa y a mí es el hecho de saber que somos parte de una congregación tan linda, tan hermosa, tan amada como son ustedes. Agradecemos a Dios cada día por las muestras de su amor, de su afecto, de su cariño, de su comprensión, de su consuelo, de sus palabras, pero sobre todas las cosas, de sus oraciones que nos mantienen en pie. Y no solamente a mí, no solamente a mi familia, sino a todo el equipo pastoral. Quiero agradecer al Señor por los siervos que el Señor nos ha dado, al pastor Alberto, a su esposa Pilar, al pastor Josué y a su esposa Ana, a nuestra querida pastora de niños y niñas Yesenia y su esposo Ricardo, que ahora ya es parte ciertamente de nosotros, al pastor Juan Manuel y su esposa Cecilia, al pastor Enrique y su esposa Jenny. Estas parejas pastoral conforman este equipo que el Señor nos ha dado el privilegio de estar delante de ustedes. No somos solo nosotros. Nuestras esposas, si no estuvieran con nosotros, o nuestros cónyuges en todo caso, no estuvieran con nosotros, hermano, esto no sería completo, diríamos así. Damos gracias a Dios por este equipo pastoral. Doy gracias a Dios por cada uno de ellos, hermanos. Que el Señor nos bendice con sus ministerios, con sus dones y sus talentos. Y de una manera especial quisiera decirles que mi esposa y yo estamos muy agradecidos a Dios, que el Espíritu Santo nos ha tenido por fieles para ponernos en el ministerio y para pastorear esta congregación ya buenos años. Mi esposa y yo casi vamos a cumplir 40 años en el ministerio. Esto es una tremenda bendición. Nunca pensamos llegar hasta este momento. Comenzamos oficialmente en 1981, precisamente aquí, en el Callao, cuando se estaba fundando esta iglesia. Y a lo largo de estos años hemos vivido juntos momentos edificantes, momentos alegres, pero también momentos difíciles. Nos acordamos de los días del terrorismo, nos acordamos de los shocks económicos cuando los presidentes García y Fujimori decretaron esto. Y ahora estamos viviendo juntos, hermanos, esta pandemia. Y no solamente la pandemia, sino otra vez la crisis económica, la crisis política. Pero una cosa hemos aprendido, mi querido hermano. En todos estos momentos difíciles hemos aprendido algo importante. Y es que no dependemos de las circunstancias.
y no dependemos de lo que el hombre pueda hacer, dependemos de la mano poderosa y generosa del Dios que sostiene y cuida su iglesia. Hemos aprendido a depender de Dios y hemos aprendido a ver la mano generosa de Dios, que aun cuando no había, Dios proveía, no para uno, sino para muchos. Y por eso mi gratitud a Dios, mi gratitud profunda a Dios y mi expresión de adoración y alabanza, porque a Él solamente sea la gloria, la honra, la alabanza y la gratitud profunda. Amén. Amén. El Señor es el pastor. Amén. El Señor es nuestro buen pastor, como dice Juan 10. Y el Señor es nuestro gran pastor, el gran pastor de nuestras vidas. Él tiene cuidado de nosotros y Él sostiene nuestras vidas. Gracias a Dios por eso. Y hermano amado, quiera Dios Él concedernos a estos siervos inútiles que solamente hacen lo que Él nos dice, que Él pueda darnos un corazón de pastor que esté conforme al corazón de Él. Por eso que en esta mañana yo quisiera compartir con ustedes algo que Dios puso en mi corazón cuando leía al profeta Ezequiel en el capítulo 34, en nuestro plan de lectura. Dios puso esta palabra que me hizo pensar, reflexionar mucho. Y cuando leí este capítulo 34, en los primeros versículos, me hizo recordar lo que Dios espera de sus pastores. Y quiero compartir con ustedes, no sé si breve o mucho, pero abrí un poco mi corazón a cada uno de ustedes. Quiera Dios recordarnos siempre, porque si algo anhelo es terminar mi carrera y la carrera de cada pastor pueda terminarse con gozo, recordando lo que Dios espera de nosotros. Pero a la vez, iglesia del Señor, usted pueda reconocer a esos pastores que Dios levanta para el cuidado de su iglesia y que usted sepa realmente lo que Dios espera de un pastor. Ese es mi propósito en esta mañana. Así que vayamos a Ezequiel capítulo 34 y miremos 3 cualidades de lo que Dios espera que sean sus pastores, que sean los pastores que Él levanta para apacentar su iglesia. La primera cualidad, mi querido hermano, es que son pastores que no se apacientan a sí mismos. Noten, eso es una cosa muy importante. Dice la Biblia en Ezequiel 34, 1 al 3, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Mi querido hermano, esta es una dura reprensión que hace Dios a los pastores de Israel. ¿Y quiénes eran los pastores de Israel? En el contexto histórico, eran los gobernantes, eran los reyes, eran los príncipes, eran los magistrados y aún eran también esos profetas y sacerdotes que no andaban muy bien, que digamos. Y Dios reprende a estos pastores que tienen la responsabilidad, dice, de apacentar al pueblo de Dios. Pero ellos habían descuidado, habían sido negligentes, infieles con esta función pastoral
¿De qué? De apacentar al pueblo. Que no es otra cosa que alimentar, que nutrir para que este pueblo esté saludable. En lugar de ellos, ¿qué hicieron? Se apacentaron ellos mismos. Y dice la Biblia de una manera cruda, comenzaron a comer lo mejor de los sacrificios, comenzaron a vestirse cómodamente y lujosamente. O sea, ellos se preocuparon de ellos mismos antes que las ovejas. La dejaron. Se despreocuparon de ellos. No les importó si estaban alimentadas, si estaban saludables. No les importó. Solamente se importaron ellos mismos. Hermano, eso me hace temblar. Eso me hace temblar. ¿Qué espera? ¿Qué esperaba Dios? ¿Qué esperaba Dios de sus pastores? Y lo primero que Dios esperaba de sus pastores es que ellos apacentaran al pueblo de Dios. En otras palabras, eso es lo que hoy Dios espera de sus pastores. Que apacienten la iglesia de Dios. Que apacienten la iglesia del Señor. Esto significa alimentar a la iglesia del Señor con la palabra de Dios. Dios ha puesto pastores en una iglesia para que ellos alimenten al rebaño con la palabra que sale de la boca de Dios. La responsabilidad de un pastor es, sin lugar a dudas, primero que nada, dale el consejo, dale todo el consejo de Dios, toda la sabiduría de Dios para que la oveja, el miembro de la iglesia, pues esté fuerte, para que conozca a Dios y la voluntad de Dios. Pero para eso, ese pastor tiene que aprender a recibir el alimento primero. Él tiene que recibir el impacto de esa palabra primero, que lo transforme, que lo nutra a él, que lo fortalezca a él y que su vida refleje lo que va a decir. Eso es lo primero. Por eso es que él tiene que cultivar una comunión íntima con Dios. ¿Sabe usted por qué? Porque el pastor que va a alimentar al rebaño del Señor, el pastor que va a alimentar a la iglesia del Señor, recibe el mensaje de Dios en el secreto de Dios. Y es ahí donde tiene que uno mantener la comunión. Y que con mucha oración, con mucho estudio de la palabra, tiene que ser iluminado de tal manera que esa palabra se haga carne en uno, se haga carne en uno. Mi querido hermano, necesitamos tener tiempo con la palabra. Nuestra tarea es esa, alimentar a la iglesia, y por lo tanto uno tiene que pasar tiempo estudiando las Escrituras. Uno tiene que interpretar correctamente la palabra de Dios. Y con mucha oración y con mucha dependencia del Señor, transmitirla tal como lo hemos recibido de parte del Señor. Porque si decimos que Dios dijo esto y no fue así, vamos a sufrir las consecuencias. Estos pastores decían una cosa y Dios nunca había hablado. Y quien sufre es la iglesia. Es una delicada responsabilidad la que tienen los pastores de entregar el alimento fresco, sano, para que la iglesia esté alimentada, esté fuerte, esté saludable. Por eso los mismos apóstoles, en el capítulo 6 de Hechos, dice la Escritura, que ellos dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo, porque es tan delicado alimentar al rebaño. Esto cuesta tiempo, cuesta estar en el secreto de Dios, hermano, hermana. Por eso, mi querido hermano, si algo nos dice esto, si algo nos hace recordar
Esto que Dios espera de nosotros es que en primer lugar Dios nos libre de ser negligentes e infieles en dejar de alimentar primero a la iglesia del Señor. No queremos ser negligentes ni infieles. Al contrario, queremos ser diligentes y fieles en alimentar al rebaño del Señor con esa palabra fresca, con ese pasto fresco que nutre, que fortalece, que trae salud. Pero en segundo lugar, hermano, Dios nos libre, y lo digo con temor y temblor, Dios nos libre de apacentarnos a nosotros mismos. Eso significa que si usted ve en nosotros, hermanos, que nos estamos engordando, y no digo físicamente, ¿verdad? Pero nos preocupamos de nosotros mismos y no de los demás, de los que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Hermano, si estamos obviando esto, por favor, tenga la libertad de acercarse a nosotros y llámenos la atención con mucho amor. Así nos cuidará también. Pero ore por nosotros para que seamos fieles y diligentes en que usted tenga la palabra de Dios, la sana doctrina en su corazón y lo edifique, lo consuele y lo anime. Amén. Una segunda cualidad que Dios espera de sus pastores es que sean pastores que no se enseñoreen de la iglesia. Dice la Escritura en Ezequías 34:4, dice: ¿no fortalecisteis las débiles? Ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Oiga, esta es otra reprensión tan dura que Dios hace a estos pastores de Israel. Ellos fueron negligentes ahora, ya no solamente de no alimentar al pueblo de Dios, sino de no cuidar el bienestar y la salud del pueblo de Dios. Al contrario, se creyeron los dueños de todo el pueblo y podían hacer lo que le daba la gana. No, mi hermano, Dios trajo una reprensión seria. Y fíjate que el Señor señala 5 negligencias cinco cosas que ellos dejan de hacer realmente. En primer lugar, no fortalecieron a la débil, no curaron a la enferma, ¿no es cierto? No vendaron a las heridas, no regresaron a la descarriada, ni buscaron a la perdida. En otras palabras, no les interesó, no les importó un bledo cómo estaba la salud, la condición física, emocional y espiritual del pueblo. Y hermano, eso nos aterra. Eso nos aterra. Porque ellos se asumieron, creyeron que eran el dueño de ese pueblo y podían tratar a ellos como mejor les pareciera, con dureza, con violencia, maltratarlos. Y eso a uno en el día de hoy lo alerta, hermano. ¿Qué espera Dios de sus pastores? Y que Dios espera de sus pastores que sean diligentes en cuidar el bienestar y la salud de su pueblo, de su iglesia. Eso es lo que Dios espera en el día de hoy de los pastores. Que cuidemos el bienestar y la salud de la iglesia. Que realmente nos importe cuál es la situación, cuál es la condición espiritual en la cual se encuentra la iglesia. El mismo apóstol Pedro nos hizo recordar eso en su primera carta,
En el capítulo 5, el verso 2 y 3, Él dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino por voluntad, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El apóstol Pedro nos recuerda que una tarea esencial del pastor es cuidar a la iglesia. Y ese cuidado tiene que ser hecho con una correcta actitud. Fíjese lo que dice, tenemos que cuidar a la iglesia. Y ese cuidado tiene que ser hecho, dice, no por la fuerza, no por obligación, no porque simplemente tengo que cumplir con un trabajo, no. Tiene que ser hecho, dice, voluntariamente. Es decir, debe ser hecho con el privilegio de que estoy sirviendo al Dios de los cielos. En segundo lugar, dice que ese cuidado que yo debo brindar a la iglesia debe ser hecho, dice, no con ganancias deshonestas, sino, es decir, no para ganar dinero, no para ganar fama, no para ganar aplauso de la gente, no. Es simplemente debo hacer ese cuidado, dice, con ánimo pronto, con mucho entusiasmo, con muchas ganas, deseando que realmente la iglesia sea edificada, consolada y animada. Mi preocupación es que lo que uno pueda transmitir, la iglesia lo pueda recibir, lo pueda asimilar, pueda crecer cada día más y se parezca más al Señor. Esa será nuestra alegría, eso será nuestro gozo, hermano. Eso es lo que Dios está esperando. Y en tercer lugar, dice, ese cuidado que nosotros brindaremos a la iglesia debe ser hecho no teniendo señorío de la iglesia. Es decir, es una presunción totalmente errada creer que la iglesia es del pastor. Mentira. Sino dice, siendo ejemplos. En otras palabras, tenemos que reconocer que el único y siempre será el único y dueño de la iglesia es Jesucristo de Nazaret. Él la compró con su sangre preciosa. Y nosotros simplemente somos sus siervos. Que el Señor dice que tenemos que tener una vida, que tenemos que llevar un comportamiento y una fe que pueda ser imitada, que pueda servir de ejemplo a los hermanos y hermanas. Que nuestra confianza en el Señor pueda inspirar a otros. Que nuestra vida de dependencia del Señor inspire a otros como un modelo, como un ejemplo. Que nuestra vida matrimonial, que nuestra vida familiar, pues sea también algo que modele, que anime, que uno puede también llevar esa vida cuando dependemos del Señor. Y aunque no sea tan perfecta, con todos nuestros errores y con todas nuestras deficiencias y limitaciones, pues que pueda en alguna manera bendecir a otros. Dios quiere que cuidemos a su iglesia, que velemos por el bienestar de ella. Y cuando nosotros tenemos este cuidado, con esta actitud correcta, entonces nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, nuestras señoritas, nuestros adultos, nuestros matrimonios, nuestros adultos mayores, y aún nuestros desamparados, nuestras viudas, nuestros huérfanos, nuestros hermanos pobres, pues puedan recibir el gran amor de Dios a través de ese cuidado. Puedan recibir la gracia de Dios, la misericordia de Dios a través de ese interés, de ese afecto, de ese cariño.
que nos toca brindar. Mi amado hermano y hermana, Dios espera de sus pastores que cuiden el rebaño. Ese rebaño donde Él es el único dueño, porque Él es la cabeza, ¿verdad? Él es la única cabeza de la iglesia, el único jefe, el único dueño, el único pastor de la iglesia es Jesucristo de Nazaret. A Él sea la gloria, la honra y el Señor. Y nosotros, siervos inútiles, que se nos dice lo que tenemos que hacer y lo hacemos, pues Dios nos conceda librarnos de ser como un diótrefes en la iglesia, como Juan escribía, que él quería ser el primero en la iglesia. No, mi hermano. No, mi hermano, el Señor nos ha llamado a servir a Dios y a servir a ustedes. Y esto es lo fundamental. Por eso pedimos a Dios que oren por nosotros, para que seamos fieles y diligentes, que al tener nuestra gran preocupación por cuidar la salud y el bienestar de la iglesia, podamos fortalecer la fe de los débiles, podamos restaurar a aquel hermano, hermana que ha caído, podamos nosotros vendar, sanar, ayudar en las heridas que alguien haya podido tener del pasado, del presente, que podamos con mucha humildad volver a aquellos ayudar a volver a aquellos que se apartaron del Señor, y con mucha pasión buscar a aquellos que están perdidos. Mi amado hermano y hermana, ore por nosotros, que seamos diligentes y fieles en esto, que mantengamos una actitud correcta siempre, que no maltratemos a nadie, que Dios nos libre de maltratar a alguien, porque la iglesia es del Señor, porque la iglesia es la niña de los ojos de Dios, y el que se mete con la iglesia se mete con Dios. Y Dios nos libre, Dios me libre, hermano. Dios me libre de dañar la iglesia. Ore por nosotros. Somos frágiles. No podemos decir no nos va a pasar. Que Dios nos proteja en esto. Pero la tercera y última cualidad que Dios espera de sus pastores es que sean pastores que siempre guíen, que nunca dejen de guiar a la iglesia, que no dejen de guiar a la iglesia. Ezequiel capítulo 34, versos 5 y 6 dice: y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Finalmente el Señor reprende también duramente a estos pastores porque fueron negligentes en guiar al pueblo por el camino correcto. Y eso ocasionó, por esa negligencia, que el pueblo se extraviara, se perdiera y fuera expuesto al abandono y fuera expuesto a los peligros propios cuando una oveja queda en desamparo y abandono. Por eso el Señor los reprendió duramente, porque Él estaba mirando a su pueblo que andaba sin pastor, lo cual significaba desamparado,
abandonado, solo y expuesto al peligro. ¿Qué espera Dios? ¿Qué espera Dios de sus pastores? Dios espera que sus pastores guíen al pueblo de Dios en el camino correcto, en el camino de la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios espera en el día de hoy también de los pastores que Dios ha puesto en las iglesias. Dios espera que los pastores puedan guiar a la iglesia del Señor a conocer y hacer la voluntad para que no se extravíen, para que no se pierdan, para que no estén expuestos al peligro. Proverbios 29:18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Otra función principal, una función vital y esencial, que un pastor tiene es marcar el paso. Es decir, es dar la palabra, es dar la visión que indique la dirección por donde Dios le está guiando a uno para guiar a la congregación hacia donde Dios quiere. Y sin lugar a dudas, Dios siempre quiere que su pastor guíe a la iglesia al cumplimiento de los propósitos eternos de Dios. No a los intereses de uno, no a los intereses de una institución religiosa en la tierra, sino a los intereses de Dios. Y eso es importante que el pastor pueda discernirlo. Por eso necesita recibir esa palabra profética, esa visión de Dios hacia dónde debe guiar al pueblo, porque entonces estará cumpliendo el plan de Dios y la voluntad de Dios. Y por ende la iglesia caminará en la voluntad de Dios, en los propósitos de Dios, en los planes de Dios. Y sin lugar a dudas, mi hermano, la tarea del pastor al guiar a la congregación es, sin lugar a dudas, es llevar a la congregación a que ame a Dios. Por sobre todas las cosas, que ame a Dios. A que aprenda a amar a su prójimo como se ama a sí mismo. A que se convierta en un discípulo comprometido con el Señor, para que crezca, para que madure y para que cada día pueda parecerse más a Jesucristo. Para que ese creyente se convierta en un pescador de hombres también, para que cumpla la tarea de predicar el evangelio al mundo entero. Esa es la tarea del pastor, darle visión, darle sentido, que aquí estamos en esta tierra, que estamos formando parte de una iglesia, no para entretenernos, no es un club social, no es un club deportivo, esto es la iglesia del Señor que tiene propósitos eternos que tiene que cumplir, y la tarea del pastor es indicar, es señalar a dónde debemos ir, qué es lo que Dios quiere de su iglesia. Esta es una tarea delicadísima, es una tarea que nos permite, en resumen, guiar a la iglesia a que haga la voluntad de Dios. De esta manera, la iglesia no se va a extraviar. De esta manera, no se va a exponer al peligro de las herejías, ni tampoco al peligro de los lobos rapaces. No. Qué responsabilidad de recibir de parte del Señor esa visión, esa dirección, esa palabra profética que nos permita a nosotros conducir a la congregación al cumplimiento de los deseos de Dios. Por eso, mi amado hermano, ore al Señor. Pídale a Dios que cada día, cada uno de nosotros pueda recibir de Dios sabiduría, pueda recibir de nosotros, de Dios, podamos recibir de Dios la iluminación, el entendimiento,
y la renovación espiritual que nos permita ver lo que Dios está haciendo en el futuro y lo que Dios está haciendo allá y que nos está llamando hacia esa dirección. Eso es lo que les pedimos, hermanos, y le pido de manera personal que Dios nos siga dando esa palabra profética para que el pueblo, para que la iglesia no se extravíe, para que la iglesia siga firme, fuerte y muy unida para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué espera Dios de sus pastores? Permítanlo ponerlo de una manera positiva. Dios está esperando que sus pastores, de una manera diligente y fiel, cumplan 3 funciones esenciales y vitales. Primero, que alimenten bien a las ovejas. Segundo, que cuiden bien del bienestar de la iglesia. Y en tercer lugar, que guíen a la iglesia al cumplimiento de la voluntad y los propósitos de Dios. En una palabra, es que se esfuercen para que la congregación, la iglesia del Señor, esté en buenas condiciones. Dicho en otras palabras, mejor dicho, se encuentre saludable. Oren, mis amados hermanos. Por favor, les pedimos que oren para que la iglesia del Callao siempre tenga pastores del Señor con estas cualidades. Oren no solamente por nosotros para que nos mantengamos recordando esto, sino que oren también por aquellos que Dios levantará en el mañana y que sean pastores conforme al corazón de Dios. Y así alimenten, cuiden y guíen a su iglesia con pastos frescos y aguas frescas al cumplimiento de los propósitos de Dios. Y tengo que decir algo más, hermano. Y si en algún momento un servidor o alguno de mis pastores no fuimos lo suficientemente diligentes para alimentarlos, para cuidarlos o aún para guiarlos, perdónenos. Aún si en algún momento usted se sintió que no fue tratado bien, perdónanos. Dios nos libre de las acusaciones y reprensiones que Dios le dio a estos pastores de Israel. Dios nos libre. Queremos alinearnos en el corazón de Dios y queremos ser diligentes y fieles. Con la ayuda de Dios y con sus oraciones, queremos ser diligentes y fieles en alimentar, en cuidar y en guiar al rebaño del Señor. Quiero ir terminando y quiero terminar con unas palabras que el apóstol Pablo lo mencionara en Hechos capítulo 20, verso 24. Porque si algo anhelo, como se lo digo a mis pastores, es que de ninguna cosa haga caso, ni estime preciosa mi vida con tal de acabar mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ese es mi anhelo, terminar mi carrera con gozo y terminar el ministerio siendo
diligente y fiel. Y eso es lo que les animo, mis pastores, a cada uno de ellos, que tengan siempre en mente. Lo que les toca a ustedes, Iglesia del Señor, es discernir quiénes son los pastores que deben alimentar, cuidar y guiar sus vidas. Y al ponerse, y de esa manera ponerse bajo su liderazgo espiritual, sujetándose y orando por ellos. Quiera Dios que podamos ser esos pastores que apacientan conforme al corazón de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por recordarme a mí en particular. Tremenda y delicada tarea que nos has encomendado. Gracias Señor, porque no importa los años vividos en este ministerio, lo que importa Señor es que lleguemos a la meta bien. Y por eso Señor, cuida nuestro corazón de no apacentarnos a nosotros mismos, de no enseñorearnos de la iglesia, y menos, Señor, de dejar de guiar a tu pueblo. Oramos, Señor, que bendigas tu iglesia, que tú sigas levantando a los siervos y siervas, a los pastores, que han de alimentar y cuidar y guiar a esta congregación muy amada. Bendícela grandemente, que se fortalezca, que se afirme, que se establezca y que sea un instrumento en tus manos para que tu nombre sea conocido hasta el último rincón del mundo. Gracias, Señor, por esta congregación, por darnos el privilegio de servirte a ti y servir a ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga. Un abrazo.